Eh, Agradezco muchísimo que se me dé esta oportunidad de poder compartir. Vengo a aprender y estoy disfrutando muchísimo de esta mañana. Permítame que presente esta mesa redonda que se titula Persona y bien común en la obra de Maritain, haciendo referencia a algunos libros, brevemente, claro que sí. El primero de ellos ¿no? El tributo a un pensador europeo, del que ya hemos hablado, esta obra colectiva que hace referencia a la gran influencia que tuvo y que tiene Maritain también en los padres fundadores de lo que conocemos hoy como Europa. Eh, Quizá hace referencia también a otro de los libros sobre este tema, que es Jacques Maritain en Europa, creo que es del año 92, 1992, y se editó en el 93. Y en el Javier Tussey habla de la influencia de Maritain en España. Se ve que comentaron con varios autores la posibilidad, hablan de Jacques Maritain en Italia, en Bélgica, y cuando se habla de España, uno de los párrafos que nos encontramos y que nos dice Tussey nos habla, bueno, estaba en un momento en el que había una cierta disputa de la figura de Maritain en España, estamos hablando de 1955, y nos dice que en 1955 Carlos Santamaría publicó un libro muy pequeño, Jacques Maritain y la polémica del bien común, que es este de aquí que tengo, ¿no? Y es importante señalar pues, que este texto fue entregado en el seno de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. La conferencia se desarrolló, creo que era Martina Atajo y Ruiz Jiménez estaban en sus cargos, me parece recordar. Y Santa María recuerda la situación española, ¿no? Que a veces el simple hecho de mencionar a este pensador francés, cuando no criticarlo, parecía producir en ciertas personas cierto malestar, incluso alguna irritación. Sin embargo, la afirmación de que el hombre no está sujeto a, a la sociedad política en su totalidad ni en sus particularidades, es importantísimo ver cómo la actualización que se realiza por parte de los conceptos de la persona del bien común en 1955, pues ahora en estos momentos tenemos la posibilidad de contar con unos ponentes de lujo en esta mesa que iremos presentando al darles la palabra. Y vamos a comenzar con Gerardo del Pozo Alarcón, si le parece, sacerdote diocesano, conciliario del Centro de Madrid de la Asociación Católica de Propagandistas, asimismo es catedrático emérito de Teología Sistemática de la Facultad de Teología de la Universidad de San Dámaso, aquí en Madrid, donde también ha sido profesor y decano durante 2 mandatos. Se despidió a los 70 años de esta universidad con una última lección titulada La transparencia de la fe cristológica de la Iglesia en Ratzinger, Benedicto XVI, siendo él un experto en el pensamiento de Ratzinger y la Iglesia alemana. También creo que de Edith Stein alguna cosa podría contar. Bueno, también ha sido socio correspondiente de la Academia Pontificia de Teología en Roma, que ha dirigido en la BAC comentarios a la Veritatis Splendor. Los que le conocen bien han dicho en alguna ocasión que la conversación con él siempre abre el horizonte e invita a adentrarse en la belleza de la verdad. Eso lo leí. Y dice, muy pocas veces está con don Gerardo sin aprender algo nuevo. Seguramente será la ocasión en esta mañana. Cuando quiera tiene usted la palabra. Bueno, pues en primer lugar, agradecer, si se puede, a Eugenio Nassarre, ¿verdad? Que él es el que me introdujo, me dijo que si podía colaborar en ese libro, vamos, que yo tampoco entonces tenía una idea clara, y que si podía hacerlo pues en algún tema que fuera teológico o que estuviera relacionado con lo teológico. Bueno, entonces yo le dije que, bueno, que de los temas teológicos, que hasta donde yo sabía, pues estaba el tema de la libertad religiosa. Desde otro tema era el tema de los judíos, el significado que pueden tener los judíos, no los judíos, no solo el Antiguo Testamento, sino los judíos actuales, de cara a la comprensión cristiana, y también el tema del mal, algunos otros. También le dije que consideraba que Maritain, que ya digo que yo nunca había escrito nada de él, pero lo conocía bastante porque la situación que me ha ido poniendo en la vida, diríamos que tenía que tratar yo necesariamente de Maritain, y sobre todo estando aquí en la Asociación Católica de Propagandistas. Y que
yo le dije, bueno, hablando de esto, le dije yo que había tenido una participación muy importante en el concilio, en el tema de la libertad religiosa, y luego, curiosamente, en relación a todo lo que voy a decir, es que él tuvo influjo, pero nunca estuvo en la comisión redactora de los aspectos importantes, ni de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, ni en la Declaración de la Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa del Vaticano II. Sin embargo, había estado en aquellos que habían influido. ¿eh? Y que esto había culminado, él me decía que qué confianza y qué amistad debía tener con Pablo VI para que le confiara el mensaje a los intelectuales, se puede decir, a los hombres de ciencia y a los intelectuales. Y yo le dije que había otro elemento que todavía mostraba más. No sé si tendremos ocasión de poder hablar de él. Y es que Pablo VI declaró el año de la fe. Estuve un tiempo pensando qué se podía hacer al final del año de la fe y al final se concluyó pues, que hacer, diríamos, el credo del pueblo, un acto de fe, para que se mostrara claramente, diríamos, en la Iglesia que los cambios que habían tenido lugar con el Vaticano II no significaban una ruptura con la tradición, sino esa misma fe de la Iglesia, pues expresada en un contexto distinto. Y esto yo lo he sabido fundamentalmente por las memorias, o mejor dicho, por las memorias, no, por la correspondencia entre Jacques Maritain y el cardenal Charles Journet. Y él no sabía de que esa amistad que tenían entre los dos estaba también relacionada sobre todo con la amistad que tenían los dos, diríamos, también con Pablo VI. Es más, muchas veces, así se ve con la correspondencia, que son 6 tomas. Me doy cuenta que amistad, 6 tomas de correspondencia entre estos dos, entre Maritain y el cardenal Charles Journet. El último es en el que más nos interesa, que pues se ve que hizo de mediador de esa amistad, porque claro, hoy en día tenemos una relación rápida, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, pues muchas cosas se hacían. El que podía estar con Pablo VI, pues era más el cardenal Journet, y hizo de transmisor de muchas. Yo lo consideré que es una amistad singularísima, una confianza total. Y que el hecho es que esta es una idea que la tiene por sí mismo, sin ningún contacto con nadie, Jacques Maritain. Él tiene ya 85 años, está retirado en Toulouse y, bueno, retirado quiere decir que en los hermanitos de Jesús, que se llamaban los pequeños hermanitos de Foucault, y un día rezando, pues le aparece esta idea, que cada vez se le impone más. Es que el Papa está muy solo, no lo entienden ni unos ni otros, y él tiene lo que se convendría, diríamos, hacer un acto de fe que pasara a la historia, como ha sido muchas veces después de los concilios, como el credo de Pablo VI. Bueno, no quiero yo continuar esto, las cosas, él se lo comunica al cardenal Journet, y el cardenal Journet se lo hizo sencillamente como una cosa, de una información, ¿verdad? Él se lo comunicó al Papa y tal, a cosas que después evolucionó, y al final lo que leyó fue prácticamente el texto que había preparado Maritain. También se discutió mucho de qué método había que utilizar. No podía ser condenas, como se habían hecho en otros concilios, sino que tenía que ser la proclamación positiva de la fe. Y esta proclamación positiva de la fe, pues la hacía el propio Papa. Y claro, lo que pide el Papa, y además de que se rece estos en toda la Iglesia de diversas maneras, pues que eso es lo que cree la Iglesia, es una manera como muchas veces se ha expresado en los concilios. Cree el concilio, bueno, pues cree el concilio, cree la Iglesia, pues eso es la fe de la Iglesia. Y prácticamente el Papa no cambió nada. Sí que es cierto que cambió una cosa concreta, que fue el tema de los judíos, no porque se opusiera a la doctrina que él había pensado, sino
porque la formuló de una manera un poco más general. Bueno, pero luego se plantea también, hubo otros que plantean, bueno, y entonces, pero eso lo ha redactado Maritain, y es el yo del Maritain, es el yo de la Iglesia, es el yo del Papa. Bueno, se plantearon muchas cuestiones en eso, pero yo no quiero detenerme en ello. Pero sí que fue para él una gran amistad. Él sabía de la amistad con Maritain. Pero este cardenal Jornet es también entre los tres, diríamos, a mí me recuerda mucho una frase que dice San Alberto de Indulcedine, Societatis Veritatem Quaerere, Indulcedine. Es decir, yo creo que le ayudó mucho a Pablo VI a esta amistad que tuvo con el cardenal Jornet y que tuvo también con Maritain, para en todo este complicado que fue la posición de Pablo VI, diríamos, tener la capacidad de poder estar buscando la verdad y estar a la escucha del Espíritu. Creo que fue lo que le dio a él un cierto descanso, una especie de hogar. Bueno, dicho esto, ¿cuál es lo que se puede decir de Jacques Maritain en relación, diríamos, desde la teología? Lo primero de todo es que la aportación de Maritain está fundamentalmente, podríamos decir, en la filosofía cristiana, en la filosofía social, política, cristiana, etc. Eso yo creo que es lo que se puede decir. Propiamente de teología, no se puede hablar, diríamos que Maritain, aunque en estos temas que he mencionado sí. ¿Y por qué? Pues porque él ha tenido la escritura como fuente en la que principalmente ha intentado comprender tanto el tema, diríamos, sobre todo el tema de los judíos. El tema de los judíos ha leído detenidamente el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, para ver el vínculo espiritual que existía entre el pueblo de Israel. En lo demás, yo le veo fundamentalmente la aportación que hace, además de la filosofía cristiana, podríamos decir, es, ¿cómo lo diría yo? Una desprivatización de lo cristiano. El cristiano se había entendido de una manera muy individualista en la Edad Moderna y ese ha habido un proceso, digamos, un proceso de desprivatización. Y hay muchos elementos, pero creo que nadie ha sido tan clarividente como Maritain. También debo decir que yo estoy muy condicionado en el modo como veo a Maritain por un mariteniano italiano, que es Vittorio Possenti. Vittorio Possenti, curiosamente por una serie de circunstancias, yo dirigí un comentario a la Veritatis Splendor, entonces, y yo le había conocido en un congreso sobre la doctrina social de la Iglesia, y me di cuenta que podíamos considerarle a Vittorio Possenti como diríamos, alguien que actúa como Maritain hubiera actuado, se va enfrentando a todas estas grandes cuestiones, diríamos desde el punto de vista ético, moral, etcétera, y que van surgiendo, porque yo creo que me voy a centrar ya en el tema pero con una singularidad. Esto, yo no sé si todos estarán de acuerdo, pero yo lo digo ya con mucha contundencia. Yo creo que desde el punto de vista de la historia de la Iglesia se suele ver el fin de la era constantiniana. Desde el punto de vista de la libertad religiosa, yo creo que no se puede hablar del fin de la era constantiniana, sino el fin de la era teodosiana, porque lo que hizo Constantino en el edicto de Milán sencillamente declara la libertad a todas las religiones, y cuando empezaron los problemas de un camino que se ha seguido es con Teodosio, cuando declara al cristianismo la religión oficial del imperio y persigue los cultos paganos. Es ahí donde... Pero es el mismo Teodosio, tiene muchos problemas con la Iglesia, sobre todo con San Ambrosio, por una serie de cuestiones. Bueno, no quiero decir yo en eso. Sí que es cierto que lo singular que va a haber en todo el tema de la libertad religiosa es que, para decirlo, la Iglesia redescubre o hace, pero no, mejor comenzando hace propio un principio del derecho moderno
Pero al hacerlo esto, empalma con la mejor tradición de él. Esto es diríamos que lo singular. Y el cambio de todo este tema está precisamente en el sitio de la libertad religiosa. La libertad religiosa. La libertad religiosa es el tema. Y es muy significativo el hecho de que Maritain, desde el principio cuando escribe Los derechos humanos y la ley natural, en 1942, ya el primero de los derechos que pone del hombre es la libertad religiosa. Esto lo vendrá a decir Juan Pablo II y es una doctrina después ya común en los papas, pero diríamos que la dignidad es humana y del Vaticano II no llega tanto. Pero el quicio va a estar en la libertad religiosa. Yo creo que la aportación de Maritain a la clarificación de derecho a la libertad religiosa se sitúa en un momento singular, diríamos, de la historia de la humanidad y de la historia de la Iglesia. Esa época que vive Maritain tiene lugar dos declaraciones. La declaración de los derechos del hombre y la declaración de la libertad religiosa. Y yo lo considero providencial que durante ese tiempo Maritain pudo acompañar con la luminosidad de su pensamiento los pasos dados por la humanidad y por la Iglesia en esas dos declaraciones, que como digo, él no está propiamente ni en una ni en otra de las comisiones redactoras, era propiamente la ONU la que diríamos, dirigía todo esto. Pero la ONU, como diremos más adelante, pide un informe para pensar desde el punto de vista filosófico, fundamentalmente, ese tema. Y ahí es donde va a intervenir Maritain. Y desde el punto de vista del concilio, mucho menos, ¿verdad? Pues, entre otras cosas, allí era fundamentalmente es de obispos. Y podía haber sido un perito, pero tampoco lo fue. Sin embargo, en el momento cumbre de la discusión, donde, diríamos, están los que siempre se oponían a la declaración de la libertad religiosa, y estaban los que consideraban que el texto era más bien jurídico, filosófico que teológico. Entonces, que eran parte sobre todo de Francia, etc., entre los cuales está también Ratzinger. Y entonces, el 19 de noviembre de 1964, en la presentación de entonces, decíamos, el que era el texto que tenía que ser analizado, pues armó un tumulto, ¿verdad? Y a los 15 días envió Pablo VI a su secretario Macchi y a Jean Guiton para que fueran a Maritain y le preguntaran sobre 5 cuestiones sobre las que luego él, diríamos, envió memorándum. Y ese memorándum de la libertad religiosa lo tuvo en cuenta el Papa, que al fin y al cabo era el responsable principal, diríamos, del concilio, y ya lo diremos más adelante, si nos queda, o ya se va pasando el tiempo. Vale, perfectamente. Bueno, pues entonces, yo en este... entonces me limitaría a cuáles son las cosas que él contribuyó a esclarecer. Es lo que me impresiona a mí de Maritain, es la clarividencia para ver. Porque si no existe esta clarividencia, ya no hay manera. La clarividencia es que él distingue lo que es la libertad ante el Estado de la libertad ante Dios. Esa es la primera. El hombre pertenece, el hombre cristiano, diríamos hoy, pertenece a dos comunidades, podemos decirlo de alguna manera. Al Estado y a la Iglesia. Dejemos ahora el tema del Estado, el tema de la Iglesia, perdón. Sobre este tema no se pregunta nada más que la relación del hombre con el Estado. Y el Estado, cuanto menos intervenga, mejor, porque toda intervención es negativa. El hombre tiene libertad ante el Estado. Eso es la gran novedad que él cree que ha traído el cristianismo. Es decir, el Estado no tiene ningún poder religioso, nada más que la cura. Antes se decía la cura religiones,
la preocupación que tenía que tener, y ahora tenía que tener la pura libertad religiosa. Eso es, nada más. Evidentemente, como ya veo que me están diciendo, yo quiero leer algo que escribe Maritain precisamente en un libro que se hace eco de los problemas que tiene la Iglesia, que es El campesino de la Garonne, ¿verdad? Entonces, al principio tiene una acción de gracias al concilio por lo que ha significado y que él se emociona. Os voy a leer el texto y con esto concluyo. Yo creo que se entusiasma uno al pensar que la libertad religiosa ha sido ahora proclamada. Lo que así se llama no es la libertad que tendríamos de creer o no creer, según nuestras disposiciones del momento, y de fabricarnos un ídolo a nuestro gusto, como si no tuviéramos un deber primordial frente a la verdad. Se trata de la libertad que tiene cada persona humana frente al Estado o frente a cualquier otro poder temporal, de velar por su destino eterno, buscando la verdad con toda su alma y conformándose a ella tal y como esa persona la conoce, y de obedecer según su conciencia a lo que tiene por verdadero con respecto a todas las cosas religiosas. Nuestra conciencia no es infalible, pero nunca tenemos el derecho de obrar contra ella. Y al mismo tiempo que proclamaba la libertad religiosa, el concilio iluminaba con nueva luz de la que nuestro tiempo tiene particular necesidad los tesoros sagrados de la doctrina de la Iglesia católica concerniente a la Iglesia y a la redención. Serían los grandes temas que el concilio. Bien, muchas gracias. Vamos a dar paso ahora a Jordi Giró y París es profesor agregado de filosofía desde 1991, colaborador de la Universidad Ramon Llull y de la Universidad Oberta de Cataluña, doctor en filosofía y ciencias de la educación por la Universidad de Barcelona. La tesis precisamente versó sobre esto, el pensamiento político de Carles Cardó en comparación con el de Jacques Maritain, que creo que recibió un premio importante, ¿no? En el marco de esta trayectoria académica también ha sido un profesor invitado por la Universidad Nacional de San Luis en Argentina, de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur en Porto Alegre, Brasil, y funcionario del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña, 35 años de experiencia en el ámbito de la educación, tanto en secundaria como en la universidad, profesor de filosofía la mayor parte de estos años, los últimos 15, también ha sido inspector de educación. Ha escrito varios libros y es una persona referente para todos los que estamos estudiando e iniciándonos en este camino maritaniano. Es un referente en el Estado español. Muchísimas gracias y tenemos otra. Eugenio Nassarre, precisamente la última vez que coincidimos fue en una asamblea del Instituto Internacional Jacques Maritain. Bien, yo voy a hablar directamente de los dos conceptos, de persona y de bien común, y tanto un concepto como el otro se encuentran en la base de su propuesta social y política, que a él le gustaba llamar personalista y comunitaria. Y estos dos conceptos, aparte de encontrarlos en toda su obra, sobre todo política, los encontramos especialmente en los escritos que van desde los años 30 a los años 50. Y entre estos libros, los más conocidos son Humanismo Integral, que es publicado en el año 36, del cual Agustín ya nos ha hablado anteriormente, y El hombre y el Estado, 1951, también del cual se nos ha hablado en distintas ocasiones. El contexto social y político de estos años es muy convulso, como ya sabéis, pues el 36 coincide con el inicio de la Guerra Civil Española y posteriormente la Segunda Guerra Mundial. No solo Maritain, sino también otros pensadores de la época ven estos acontecimientos como un signo de descomposición
de la civilización occidental y, en cierta medida, la Segunda Guerra Mundial como la destrucción final, ¿no? O el abismo que lleva a la destrucción final de un proyecto cultural, de un proyecto de humanismo que, según Maritain, se inició en el Renacimiento. Una de las cosas que pretende hacer Maritain es analizar las razones últimas de por qué ha fallado este proceso de civilización. Y evidentemente no solo analizar el por qué, sino proponer una alternativa que supere estos errores que nos están llevando al suicidio, que según la época llevaban al suicidio de la cultura occidental. De ahí el título de humanismo integral. No un humanismo como el del Renacimiento, sino un humanismo que reformulara la concepción del ser humano que se inició en el momento cultural del Renacimiento, y que, por tanto, sea una alternativa tanto al liberalismo burgués, por un lado, individualista, como a los diversos tipos de totalitarismo, sean de tipo fascista o sean de tipo comunista. La confrontación entre estos totalitarismos y el liberalismo, pues es básicamente lo que genera, digamos, el momento de confrontación civilizatoria de estos años. Bien, esto como marco general para deciros que he pensado que quizá lo más interesante sería escuchar un poquito a Maritain a partir de este libro, La persona y el bien común, un libro no muy grande, no muy extenso, que son unas 100 páginas, y en donde define perfectamente estos conceptos de los cuales quiero hablar con vosotros. Esta obra, La persona y el bien común, es del año 1947 y, por tanto, ya es de un momento en el cual Maritain está en los Estados Unidos, porque, entre otras cosas, pues se escapó de los nazis porque le iban a detener en Francia, y se escapó por los pelos porque estaba haciendo unas conferencias en Estados Unidos. Bien, la persona. El ser humano es un ser bipolar. Y esta es una característica fundamental. La antropología de Maritain descansa sobre dos conceptos: el concepto individuo y el concepto persona. Dirá que en tanto que somos individuos, somos una parte, pero en tanto que somos personas, somos una totalidad, somos un todo. Lo explica así. En cuanto somos individuos, cada uno de nosotros es un fragmento de una especie, una parte de este universo, un puntito de la inmensa red de fuerzas y de influencias cósmicas, étnicas, históricas, por cuyas leyes está regido. Puntito sometido al determinismo del mundo físico, mas cada uno de nosotros es al mismo tiempo una persona. Y en cuanto somos una persona, dejamos de estar sometidos a los astros. Cada uno de nosotros subsiste todo entero por la subsistencia misma del alma espiritual, y esta es en cada uno un principio de unidad creadora, de independencia y de libertad. Por tanto, no hay que hablar solo del concepto de persona, sino que hay que hablar, hay que entender que en su esquema existen esta bipolaridad, individuo y persona a la vez. Define la persona, la parte personal del ser humano, como una cosa que subsiste y que ejerce o realiza por sí misma la existencia. Y no basta existir solo como existen las otras cosas, sino que es preciso existir de una manera eminente, poseyéndose a sí mismo, teniéndose a sí mismo por la mano,
disponiendo del propio destino. Es decir, que hay que existir con una existencia espiritual capaz de rodearse a sí misma de inteligencia y de libertad y de sobreexistir en conocimiento y en amor. Y me gustaría poner el acento en esta última frase. La persona sobreexiste en conocimiento y en amor. Por poco que conozcáis de la historia de la filosofía, seguro que esta distinción os resuena al ilemorfismo aristotélico, materia y forma. ¿eh? Materia que correspondería al polo individual y forma que correspondería al polo personal. Lo que da juego a la relación entre esta concepción antropológica y la sociedad es precisamente la reflexión que sigue Maritain, que es individuo y persona no son dos realidades distintas, como si de mi mitad hacia la derecha fuera individuo y de mi mitad hacia la izquierda fuera persona. Para entender bien lo que propone Maritain, hay que comprender que todo yo soy individuo y todo yo soy persona, y de una manera inseparable. Es muy evidente que no se trata de dos cosas separadas. No existe en mí una realidad que se llama individuo y otra que se dice mi persona, sino que es un mismo ser, el cual en un sentido es individuo y en otro es persona. Todo yo soy individuo en razón de lo que poseo por la materia y todo entero persona por lo que viene del espíritu. Y en todo caso, él dice la individualidad no es nada negativo, como buen aristotélico o como buena tradición aristotélico-tomista. Ser individuo o persona no está fijo, sino que es una tensión. Y entonces en cada uno de nuestros actos cotidianos, lo sepamos más o lo sepamos menos, tengamos más o menos conciencia de ello, nos decantamos hacia un polo o nos decantamos hacia otro. Realizamos nuestra manera de ser hacia la individualidad o realizamos nuestra manera de ser hacia la personalidad. Sus actos pueden seguir o bien el camino de la personalidad o bien la inclinación de la individualidad material. Si el desenvolvimiento del ser humano se realiza en el sentido de la individualidad material, caminará en la dirección del yo odioso, cuya ley es tomar, absorber en provecho propio y egoísta, y por lo mismo la personalidad como tal tenderá a alterarse y disolverse. Si por el contrario ese desenvolvimiento toma el sentido de la personalidad espiritual, se encauzará el hombre por la senda del Dios generoso y de los héroes y de los santos. Hasta aquí las precisiones sobre cómo encaja Maritain el concepto de persona en su propuesta antropológica. Bien, esta es la reinterpretación antropológica que Maritain hace de la tradición aristotélico-tomista. Pasemos ahora a la reinterpretación de la teoría sobre la naturaleza social del ser humano. Digamos que el bien común descansa no solo en la antropología, sino también en el concepto de sociabilidad natural del ser humano. En palabras de Aristóteles, también es una de las frases que todo el mundo conoce, el ser humano es un animal político. Maritain lo expresa así.
¿Por qué razón la persona exige por naturaleza vivir en sociedad? En primer lugar, en cuanto es persona, es decir, en virtud de las perfecciones mismas que le son propias y en virtud de esa tendencia a la comunicación del conocimiento y del amor. Si os acordáis, precisamente lo que decíamos, la definición de la persona era precisamente la expresión del conocimiento y del amor. O sea, en tanto que somos personas, necesitamos la sociedad precisamente para poder desarrollar el conocimiento y el amor, del que hemos hablado y que exigen establecer relaciones con las demás personas. Considerada bajo el aspecto de su generosidad radical, la persona humana tiende a sobreabundar en las comunicaciones sociales según la ley de la sobreabundancia que está escrita en lo más profundo del ser, de la vida, de la inteligencia y del amor. En primer lugar. Solo en segundo lugar, la sociedad está exigida en tanto que es individuo. En segundo lugar, la persona humana exige esa vida en sociedad en virtud de sus necesidades, es decir, en virtud de las exigencias que derivan de su individualidad material. Bien, si tenemos en cuenta, si me he sabido explicar bien, que somos a la vez, en tanto que persona, un todo, y en tanto que individuo, una parte, en nuestro vínculo social somos a la vez un todo y una parte. Y de esta distinción inicial, que hace falta pensarla dos veces, ¿eh? Deriva el concepto de bien común. Dice él, el bien común es común al todo y a las partes. El bien común de la ciudad no es ni la simple colección de bienes privados, ni el bien propio de un todo, que como la especie, por ejemplo, respecto a los individuos o como la colmena para las abejas, solo beneficia a este todo sacrificándole las partes. Ese bien común es la conveniente vida humana de una multitud de personas, su comunicación en el bien vivir. Es pues común al todo y a las partes sobre las cuales se difunde y que con él deben beneficiarse. Finalmente, acabaré diciendo que esta es la raíz de su concepción personalista y comunitaria y que se sitúa tan alejada del liberalismo individualista como de todos los totalitarismos, porque tanto el liberalismo como los totalitarismos reducen el ser humano a su condición de individuo. Aquí el juego está precisamente entre esta relación del todo con las partes. Bueno, para acabar, y porque tenemos algunas personas más jóvenes aquí, yo quisiera animaros a trabajar el pensamiento de Maritain. Yo llevo 30 años, no diré que peleándome con él, pero sí conversando con él. Él solo escribió 16 volúmenes de unas 1000 páginas cada uno, pero disponemos de una especie de enciclopedia escrita por Piero Biotto que permite enseguida encontrar los distintos temas gracias a el vademecum que él hace de los temas, de los libros, y por tanto no hace falta leerse los 16 volúmenes. Me gustaría deciros que yo nací en el 62, en el año del concilio. Y lo anterior al concilio para mí es una abstracción. Es algo que he leído a través de los libros, que he recibido a través de personas
pues que me han hablado de tal como era la Iglesia y el cristianismo antes del Concilio Vaticano II, y que para mí el Concilio Vaticano II, desde el momento en que nací y empecé a encontrar, digamos, un referente intelectual en Maritain, Maritain representa lo que es la mentalidad del Concilio Vaticano II. Y lo más interesante para mí digo, es que pone al día, actualiza toda la tradición aristotélico-tomista. Si os habéis fijado, lo que hemos leído y explicado resuena a Aristóteles y a Santo Tomás, pero con un lenguaje que no es ni el de Aristóteles ni el de Santo Tomás. Con lo cual, la interpelación es mucho más cercana, y para los que no hemos vivido la influencia del tomismo en nuestra vida cotidiana, es como un resumen de toda la tradición. Por tanto, la relectura que podemos hacer ahora de lo que es el pensamiento de Maritain es muy distinta de la que tienen las personas que han sido formadas en el tomismo. Y con esto, bueno, y finalmente, lo que hace Maritain no es repetir ni Aristóteles ni el tomismo, sino que invita a repensar a partir de él. Y este estilo de reflexión es lo que realmente puede motivar, y que los que lo hemos trabajado durante los últimos años tenemos un poco la obligación de transmitiros y animaros a que os pongáis de lleno en el trabajo intelectual sobre Maritain. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos ahora con Agustín Domingo Moratalla, que estudió en la Pontificia de Comillas, fue becario de la Fundación Oriol Urquijo, desfiló un joven en la Universidad Católica de Lovaina, ha realizado estancias en varios centros internacionales, la Universidad Católica de América, el Boston College, el College Riquet, ha sido catedrático de bachillerato, encargado de cátedra en la Pontificia de Salamanca. En su trayectoria docente investigador ha puesto en marcha algunas titulaciones muy importantes, por ejemplo la de periodismo en la Pontificia de Salamanca y ciencias políticas en el Cardenal Herrera CEU, investigador principal en varios proyectos nacionales, también internacionales, relacionados con la aplicación y el desarrollo de la ética en las organizaciones, evaluador acreditado también de FQM, colaborador de agencias como ENECA, ABAO y ABEPRO, reconocidos al menos 5 sexenios de investigación como mínimo. Es miembro del Instituto Internacional de Jacques Maritain y del Instituto Emmanuel Mounier. En su trayectoria de transferencia e innovación destacamos el compromiso que tiene con la aplicación de la ética en las administraciones públicas y la sociedad civil, que le ha llevado a ser director general de la familia menor y adopciones de la Generalitat Valenciana del 2001 al 2003, vicepresidente del Comité de Ética del Clínico, director de la Universidad Internacional también, Menéndez Pelayo, en Valencia, del 13 al 20, patrono de varias fundaciones. Bueno, Domingo Moratalla ha recibido varios reconocimientos y premios nacionales, Instituto Juventud, Manos Unidas, y colabora actualmente periódicamente con las provincias del Grupo Vocento. Miembro, secretario local de la CTP de Valencia, y entre sus últimas publicaciones, Ciudadanía Activa y Religión, Educación y Redes Sociales, El arte de cuidar, Ética de la investigación, Condición humana y ecología integral, Del hombre carnal al hombre digital, Homo curas, el coraje de cuidar, y una última obra recién salida del horno, Tecnocracia y desvinculación. Cuando quieras, Agustín. Muy bien. Creo que todos tenemos ganas de irnos a tomar un café y por lo tanto no me voy a enrollar demasiado. ¿Vale? Bueno, gracias Juan Bautista, gracias Gerardo, gracias Jordi. En el tema de la persona y el bien común y mi acercamiento a Maritain, yo tengo que reconocer que mi acercamiento es desde Charles Péguy y desde Emmanuel Mounier. Es decir, yo me he acercado a Jacques Maritain desde lo que sería la gran tradición del personalismo comunitario, y por lo tanto cuando decimos que Maritain se integra dentro del personalismo comunitario, pues realmente la reflexión sobre la persona y el bien común es una reflexión donde Péguy es importante, donde Mounier es importante, donde Gabriel Marcel es importante, y donde los grandes pensadores o los grandes filósofos que hicieron posible la reforma teológica del Concilio Vaticano II están presentes.
Sin embargo, yo no quiero centrarme única y exclusivamente en el concepto de la persona y el bien común. Es decir, Jordi ha planteado, yo creo que meridianamente bien, el tema. A mí me interesa sacar el tema y que nos pensemos hoy cómo hablar hoy de la persona y el bien común en un contexto cultural totalmente distinto, en un contexto histórico absolutamente diferente, y darnos cuenta de 5 ideas o 5 cuestiones simplemente que quiero plantear. Quiero plantear y dejar encima de la mesa para ubicar o reubicar la reflexión de Jacques Maritain, pero no tanto para hacer presente el concepto de persona, a diferencia del individuo, el concepto de bien común, sino para darnos cuenta de lo problemático que es hoy hablar de este tipo de categorías fuera de contextos de amabilidad en los que estamos. Es decir, estamos en una zona de confort para poder hablar de la persona y el bien común y para poder hablar de Maritain, pero fuera cuando salimos a la calle hace mucho frío. No sé si me entienden la expresión, en el sentido de decir de que tenemos que intentar que en otro tipo de ámbitos, en otro tipo de contextos, pues sea legítimo plantear la opción de Maritain, la opción del personalismo comunitario. Por lo tanto, 5 ideas. Primera, nuestra tarea de actualizar a Maritain y repensar la persona y el bien común es una tarea contracultural. Si nosotros estamos en la resistencia, entiéndanme la expresión, en el sentido de decir, bueno, nuestro discurso no es un discurso dominante y por lo tanto realmente hay una dimensión de resistir, de mantener lo que Isabel Benjumea llamaba, pues bueno, vamos a ver si conseguimos que estos pelotones puedan trabajar en la sociedad. En segundo lugar, segunda idea. Tan importante como pensar el modelo de sociedad es el modelo de Estado. Pero el debate actual en torno a la cultura de los derechos, la civilización de los derechos, la lucha por los derechos, el pensar la democracia solo en clave de derechos, hay un olvido de temas fundamentales de filosofía moral y filosofía política vinculados con la persona, no solo con el bien común, las teorías de la justicia y lo que eso signifique, sino el recuperar un concepto fuerte, un concepto, vamos a llamarlo, denso, de lo que es la realidad personal. En este sentido, a veces los debates de filosofía política actual son debates relacionados con el modelo de Estado, contractualismo o no contractualismo, crítica al contractualismo, sustancialismo, liberalismo, comunitarismo. Es decir, los debates de las últimas décadas en torno al sustancialismo o formalismo o liberalismo y comunitarismo son debates que nos llevan fundamentalmente a bueno, pues discutir sobre el modelo de Estado. Y se nos olvida la pregunta fundamental que en contextos eclesiales siempre es muy importante. ¿Y en qué modelo de sociedad y con qué modelo de sociedad? Entonces, yo creo que hoy hay una tarea importante cuando pensamos la persona y el bien común, y es decir, bueno, ¿y qué modelo de sociedad estamos construyendo con independencia de esa relación con los derechos? Tercera idea. Creo que Maritain es muy productivo cuando queremos salir de la simplificación en la que la filosofía política ha situado a veces el debate, donde después de Rawls, yo estoy especialmente preocupado para leer a Maritain después de Rawls. Es decir, Rawls es una figura fundamental en la filosofía política contemporánea, todo el mundo ha dialogado con él, todo el mundo ha planteado las aportaciones y por lo tanto la tradición comunitarista, es decir, el pensamiento de Charles Taylor o la amistad también que tengo con Charles Taylor, me lleva a defender y a proponer la prioridad de lo bueno sobre lo justo. En ese debate que hay entre la primacía de lo justo próximo con lo legal frente a lo que sería la primacía de lo bueno. Entonces, yo creo que es importante reivindicar la importancia del bien, la importancia de los bienes que conforman nuestra propia identidad y esa pregunta por el origen y por las, y aquí viene una palabra muy bonita, la pregunta por las fuentes que dan sentido a los bienes con los que convivimos y en los que nos movemos, esa pregunta por las fuentes la evitan las tradiciones liberales, las tradiciones estrictamente formalistas y por tanto yo creo que es importante recuperar esa pregunta por las fuentes y darnos cuenta de que sin una teoría del bien, sin una pregunta por los bienes, probablemente la pregunta por lo justo pues pierde contenido. Cuarta idea y que creo que es importante. En la tradición del personalismo comunitario
hoy no hablamos solo de humanismo, ni siquiera de humanismo integral. Hay una categoría fundamental a partir de Levinas. Hay que releer a Maritain después de Levinas. Por ejemplo, cuando habla Maritain del conocimiento y el amor, probablemente hay ideas que estaban en la época, que estaban en el tiempo, las encontramos en Levinas, las encontramos en una relectura de la tradición veterotestamentaria y la tradición neotestamentaria, es decir, acudir a las fuentes bíblicas de lo que sería la filosofía moral. Y por lo tanto, Levinas utiliza una expresión que a veces en estos contextos donde nos llenamos la boca con el humanismo de un tipo, el humanismo del otro, el humanismo integral, el humanismo ecológico, el humanismo no sé qué, realmente no nos damos cuenta de que en nuestra tradición el humanismo es el humanismo del otro hombre, por utilizar una terminología de Levinas. Somos centro descentrado. Maritain lo tuvo muy claro desde el principio cuando fue un crítico de la modernidad para descentrar al hombre del primer renacimiento de la Ilustración y de la modernidad como un centro centrado en sí mismo que está siguiendo su propio centro y que nunca mete goles porque está siempre en el centro del campo. Entonces, al estar en el centro del campo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Pues con Levinas, con la crisis ecológica, con la revisión del humanismo después de Heidegger, nos encontramos la reivindicación de un humanismo, y ahí viene la clave, del otro hombre. Entonces, la tradición de Levinas va a ser fundamental en la vida de la Iglesia. La tradición de Levinas, el papel de la alteridad, el papel del otro, y por lo tanto, quienes no son maritenianos dentro de este tipo de contextos en los que nosotros nos movemos, probablemente no quieran saber nada del humanismo integral o del humanismo tradicional, porque están pensando más en el otro y están pensando en la alteridad, están pensando en el rostro del otro en términos de Levinas. Y yo creo que de cara a reconstruir el humanismo integral y de cara a reconstruir o releer El hombre y el Estado, que creo que sigue siendo una obra que sería de obligada lectura en cualquier universitario, es clave, repito, la reconstrucción del tema del humanismo del otro. Y si me apuran para concluir, en esta reconstrucción que necesitamos de la idea de persona y bien común con categorías nuevas, podríamos decir conceptos nuevos, creo que es clave el reconstruir la tradición de vínculos comunitarios que en la tradición aristotélica, cuando hablamos del concepto de amistad civil, el Papa Francisco en la Fratelli Tutti, cuando vuelve a recuperar, es decir, hoy en lo que sería las tradiciones de lo que podríamos llamar de máximos, para que me entiendan la expresión, es decir, nuestra aportación con Maritain y el humanismo integral tiene que ser la aportación de grupos que promueven estructuras de identidad, recuperan fuentes morales de máximos en una sociedad que necesita mínimos de justicia para funcionar, para lograr el equilibrio reflexivo y, por lo tanto, ¿en qué medida el humanismo cívico del que hablaba Rawls para recuperar lo que sería la tradición liberal y conseguir el enriquecimiento de la vida democrática? Nosotros, es decir, humildemente, en la recuperación de Maritain, en la recuperación de autores propios del personalismo comunitario o algunos que sin ser avant la lettre del personalismo comunitario están reivindicando esta misma tradición y este mismo modo de pensar, realmente nuestro horizonte o el horizonte es el horizonte de fortalecer esa amistad cívica, esa fuente de sentido a partir de la cual la democracia se puede regenerar, los vínculos sociales van a ser sustanciales y no estrictamente formales, y en este sentido creo que la aportación de Maritain sigue siendo importante, los textos de Maritain siguen siendo importantes, y no habéis hecho alusión cuando hemos hablado, hay una conferencia, bueno, creo que has hablado de la conferencia de Santa María, de Carlos Santa María, un miembro de la Asociación Católica de Propagandistas de los años 50, que fue el que intentó también recuperar la figura de Maritain, esta reflexión sobre el bien común, pero repito, no hagamos arqueología de nuestras propias fuentes y de lo que Maritain dijo o dejó de decir, pero démonos cuenta de que hoy las coordenadas culturales con las que pensar la persona y el bien común han cambiado y nuestro papel ahora es mucho más modesto. Es decir, cuando proponemos el humanismo integral, cuando proponemos releer el hombre y el Estado, es mucho más modesto. Ahora bien, la aportación de Maritain en el hombre y el Estado
es tremendamente actual para darnos cuenta de que si queremos fortalecer los mínimos de una sociedad, los mínimos de una democracia liberal, los mínimos éticos fundamentales, las reflexiones que realiza aquí respecto a la energía ética que necesitamos para articular la relación entre el hombre y el Estado. Jordi Giró ha hecho alusión a esa bipolaridad de individuo y persona, y aquí se plantean de manera importante. Yo creo que, por mi parte, podría decir más cosas, pero lo dejo aquí porque creo que todos necesitamos un pequeño café para poder seguir en esta mañana. No sé si hay coloquio, tenemos previsto coloquio. No, bueno, en el café hacemos la charla. Sí. ¿Vale? Muchas gracias. Quisiera terminar y finalizar dando las gracias a las personas que han estado aquí, evidentemente, y leo simplemente, son 3 frases. Permítanme, por favor, acabar como he empezado, haciendo referencia al libro de Carlos Santamaría. Dice: Maritain, en un momento de enorme peligro para la humanidad, en el que el totalitarismo amenazaba tragarse el mundo, momento que por desgracia no ha pasado todavía, lo dice Carlos Santamaría en 1955, ni mucho menos, pues mientras el totalitarismo marxista sigue boyante, surgen nuevos brotes de totalitarismos racistas. Quiso afirmar la superioridad de la persona sobre todas las sociedades temporales, en razón a que a su ordenación al absoluto. Que todas estas reinterpretaciones nos ayuden a ser personas que construyan un mundo que sea más justo y más fraterno. Muchas gracias y vamos a tomar un cafetito. Gracias.